Bueno, de nuevo, es un honor y un placer tenerte hoy acá en este espacio que armamos en Conversiamos, donde la idea es un poco atraer amigos, colegas y gente bueno, con la experiencia, la visión y la riqueza en conocimientos que tenés vos y charlar un rato, conversar un rato, reflexionar sobre distintas experiencias, trabajando y abordando conflictos y conflictividades y qué nos puede servir para dialogar más y mejor con quienes nos rodean, nuestros entornos más cercanos, ¿no? Para quienes no te conocen, voy a hacer una breve introducción porque Fran es un pope, un padre de la mediación en Argentina y una guía para muchos de nosotros. Francisco es abogado y fuiste también jefe de gabinete de Dante Caputo cuando Dante fue canciller, ¿no es cierto? Ahí tenemos también otro Así punto es. de conexión, haber trabajado con Dante en algún momento en nuestras carreras. Un saludo a la familia de Dante que estamos en contacto también. Ah, qué Francisco, lindo. sí, sí, sí. Francisco es integrante hoy del Standby Team de la Unidad de Apoyo a la Mediación de la ONU como senior asesor en mediación. También fue profesor de mediación y construcción de paz en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y representante en América Latina del proyecto PAM, que es un proyecto que mide la implementación de acuerdos de paz, ¿no es cierto? Eh, Sí, bueno, es una matriz de todos los acuerdos de paz comprensivos de 1989 a la fecha que se usa como instrumento comparativo y que es la única base de datos de implementación de acuerdos. Esa es la riqueza que tiene. Súper, súper útil para quienes estamos trabajando con acuerdos de paz y en procesos, así que se las recomendamos. ¿Qué más? Bueno, trabajó en distintas instancias y fue director a cargo de los programas de paz en América Latina de la fundación The Whitaker Initiative for Peace and Development, que fundó y presidió Forrest Whitaker, el actor que también fue embajador, vos sabés, para la consolidación de la paz de Naciones Unidas. Yo tuve el gusto también de conocerlo en un evento con la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la ONU. Ah, Así que mira. bueno, pero para quienes quieran saber más de Francisco, les súper recomiendo el website de Francisco, que es francisco10.com, no solamente para conocer más de Francisco, sino también para acceder a una serie de recursos de la práctica muy, muy útiles. Pero bueno, si te parece, Fran, arrancamos con la conversa ahora que ya te presenté a quienes no te conocían. Totalmente. Y lo primero que a mí me gusta conversar o preguntar en estas charlas es ¿por qué el diálogo? ¿Por qué dialogar cuando en realidad tenemos al alcance de la mano eh, otros mecanismos? Que no estoy diciendo que que el diálogo sea excluyente de esos mecanismos, pero tenemos una infinidad de mecanismos para abordar y trabajar y resolver eventualmente conflictos y conflictividades. ¿Por qué el diálogo? ¿Por qué deberíamos pensar en el diálogo como una opción? Bueno, la verdad es que no sé cómo estás considerando el diálogo cuando haces la pregunta, ¿no? O qué tipo de mecanismos estás pensando, pero mira, yo creo que la respuesta está un poco en el título de tu espacio, que me quedé pensando, justo estaba pensando antes de comenzar, que qué buen título que encontraste, qué buen nombre que encontraste para este programa, porque es seamos conversando y conversemos y seamos, ¿no? Y digamos, en realidad yo creo que el diálogo, la comunicación, el lenguaje,
es el instrumento generador de realidad por excelencia que tenemos como seres humanos, ¿no? Y entonces por eso el diálogo, por eso, porque es el instrumento generador de realidades por excelencia. Somos en interacción con otros, ¿sí? Y la interacción privilegiada que tenemos los seres humanos es el lenguaje, la comunicación. Y ahí somos, ¿no? Somos y nos transformamos. Entonces, ¿por qué el diálogo y para qué el diálogo? Para ser y para transformar la realidad, para construir realidades distintas. Si uno piensa en la propia vida personal, las transformaciones más importantes de tu vida se han generado con alguna conversación significativa en el proceso, ¿no? O tu pareja con la que te enamoraste, y te enamoraste no solamente por el aspecto que tenía y por las cosas que hiciste, sino por cómo fuiste conversando y por ese ser que te encontraste del otro lado y con el que te conectaste en conversación, ¿sí? ¿Eso es un diálogo? Y sí, claro, por supuesto que es un diálogo. Entonces, todas las conversaciones, ¿no es cierto?, pueden, digamos, todas las conversaciones tienen la virtualidad de generar realidades. Entonces, cuando vos estás frente a una realidad que querés cambiar, el diálogo, la conversación, es el instrumento fundamental. Yo solía decir en mis cursos que la mediación es una conversación, ¿no? Y viene de la raíz latina vertere, ¿sí?, que quiere decir transformar, convertir, ¿no? De ahí viene convertir, junto con, es la misma raíz que convertir, conversar es la misma raíz que convertir, ¿no es cierto? Y quiere decir cambiar junto con otro, ¿sí? Y yo creo que precisamente por eso, porque cuando vos estás en una situación de conflicto, la necesidad más imperiosa es la de cambiar esa situación, ¿no? Y el instrumento fundamental es la conversación. No sé si eso te responde. Eso responde mucho y me quedo obviamente con la clave del objetivo o del propósito transformador del diálogo, ¿no es cierto? O muchas veces, y esto lo hemos comentado también en otros vivos que hemos tenido el año pasado, viste, se nos tilda a quienes trabajamos en diálogo y otras yerbas vinculadas a veces de estar envueltos en una cierta inocencia o naivete, aún más en contextos altamente polarizados como los que vivimos hoy, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? En la región y en el mundo. Y creo que el elemento de transformación desde la relación con quien está del otro lado hasta de transformación social, ¿cierto? Y el diálogo como una herramienta más que contribuye a esa transformación. Por supuesto que sí. Lo que tiene de particular el diálogo es que es un instrumento en el cual la transformación se hace a través del consenso. La transformación, y tiene, como la misma palabra lo indica, diálogo, ¿no? Tiene un efecto de doble vía, ¿sí? Es para un lado y para el otro. Entonces la transformación se da, ¿no es cierto?, para ambos lados de los sujetos dialogantes, ¿no? También se puede hacer transformaciones por autoridad y por poder, ¿sí? Y sin duda alguna también hay mecanismos y métodos para salir de la conflictividad supuestamente, y remarco supuestamente, utilizando poder y autoridad, ¿no? Pero lo que te demuestra el estudio de las situaciones de conflicto y de la manera en la que se salió de las situaciones de conflicto, y esto, por ejemplo, es un estudio que ha hecho el equipo de PAM de la Universidad de Notre Dame, ¿no?
etapa posterior a la salida de la conflictividad, de conflictos armados, cuando es por acuerdo, es más sostenible y más beneficiosa para la sociedad que cuando es por victoria de uno de los dos lados, ¿no? Entonces, eso se demuestra con una serie de indicadores, ¿no? Que utilizan en el estudio. Hay una investigación súper interesante y es lógico, ¿sí? Es lógico, cuando vos en tu familia superás una situación de conflictividad sobre la base del consenso y del entendimiento y de la comprensión de todos los actores de lo que está pasando y de lo que hay que resolver, ese sistema familiar es mucho más sostenible y es mucho más sólido que cuando se soluciona por imposición o por poder, ¿sí? Y genera menos anticuerpos también, ¿no? O la solución es más abrazada en su totalidad por todos los integrantes. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que se nos acusa de naif, ¿no es cierto? Porque supuestamente estamos considerando los intereses de los otros, ¿sí? Y nos dejamos, porque tiene ese efecto el diálogo, y nos dejamos invadir por las visiones del mundo que tienen los otros, ¿sí? Y hasta estamos dispuestos a cambiar, ¿no? Pero yo creo que gracias a Dios es así, ¿no? Porque sí, sobre esa Ese es uno de los disposición, beneficios del diálogo. totalmente, sobre esa disposición a cambiar, que siempre digo, la disposición a cambiar puede ser, no necesariamente a cambiar la opinión, aunque puede ser cambiar la opinión, pero puede ser cambiar tu entendimiento del problema y entender mejor de dónde viene quien está del otro lado y por qué piensa como piensa. Exactamente. Pero sobre Exactamente. este tema de cambiar de opinión, la otra vez me contactaron de un medio para, justamente, estaban escribiendo una nota sobre el cambiar de opinión. Y entonces la pregunta era sobre si cambiar de opinión implicaba claudicar a tus convicciones, ¿no es cierto? Y mi reflexión ahí fue que, a ver, analizando mi historia, yo digo, por suerte yo cambié de opinión sobre un montón de temas a como pensaba, no sé, cuando era un adolescente, a cuando era un joven adulto, a ahora mi adultez. Y creo que quizás puede cambiar una convicción específica, pero no cambia tu sistema de valores, si eso es lo que estamos intentando preservar. Lo que pasa es que la convicción, y que la convicción cambie, que además cambia a medida, creo que vamos creciendo, evolucionando, recibiendo más información, entendiendo nuevas cosas, puede ser que cambie. ¿Y qué tiene de malo que cambie la convicción? ¿No es cierto? Y me quedé con eso de lo que acabas de decir, porque me parece un punto clave, este miedo que tenemos como seres humanos, como a perder legitimidad si cambiamos de opinión, ¿no? O perdemos un juego, o perdemos, no sé, la competencia si llegamos a cambiar de opinión, ¿no? Bueno, mira, pero totalmente es así. Ahora, yo hice una investigación en el año 95. Me acuerdo que tuve una beca del Commonwealth Office y me fui a la London School of Economics y estuve ahí 8 meses, entre 6 y 8 meses, con una oportunidad única para poder estudiar, investigar y qué sé yo. Y tenía que hacer un paper de final, ¿no? Y yo lo que quería, ya ahí en ese entonces llevaba ya 4 o 5 años de trabajar en mediación interpersonal. Y mi tesis era que en realidad, o sea, yo lo que quería era tratar de identificar cómo es que pasa eso que pasa cuando hacemos una mediación que funciona, que en un momento determinado la gente que está en un conflicto, en un atolladero del conflicto, en un momento determinado hace así, ¡pluc!, algo y de repente se resuelve. De repente la gente dice, no, claro, mejor hagamos esta otra cosa que pelearnos, ¿sí?
cómo es que la... Y para mí la tesis era que en realidad lo que sucede es que cambian las percepciones de la situación. Que la gente, lo que es el viejo dicho, la gente no, o sea, y en realidad yo sigo pensando que es así. Lo que sucede con un conflicto no es que cambiamos la realidad de la situación de conflicto, sino que ayudamos a que cambie la manera en la que las partes miran ese conflicto y lo entienden. Entonces cambia la manera de percibir ese conflicto. Y ahí, entonces yo hice la tesis de que en realidad las percepciones funcionan en el ser humano, funcionan como una combinación que fluye todo el tiempo entre elementos, ¿sí? Elementos que están en el contexto de esa persona que está en conflicto, ¿no? Y bueno, yo identifiqué allí otros, identifiqué como tres, mi imagen era, hay como tres grandes burbujas que adentro tienen bolillas de colores y que se mueven, y entonces el arco iris de colores que tenés en un momento determinado se compone de esas bolillas de colores que están adentro de bolas transparentes, ¿no es cierto?, de una manera determinada, que cuando alguna se mueve o se mueve las bolillas de adentro, esos colores van cambiando, ¿no? Porque yo decía, bueno, claro, yo estoy en contra de la muerte, estoy en contra de utilizar la muerte de otro, pero si la están violando a mi hija, yo soy capaz de matar al violador, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí los valores y creencias son uno de esos globos, ¿no? Las convicciones. Y esos globos no funcionan solos, funcionan mezclados con el contexto en el que estás, con las situaciones, funcionan en coordinación con muchos otros elementos, ¿no? Entonces, claro, cuando vos estás trabajando en mediación, una de las cosas que yo creo que uno tiene que tratar de hacer es tratar de entender cómo está funcionando ese sistema en la persona con la que estoy trabajando, sea un presidente o sea una pareja en proceso de divorcio, ¿no? Y ver de qué manera yo, que soy un otro que entra en su universo, puedo influir en ese movimiento de las bolas de colores para que se haga otro dibujo. Muy bueno, ese análisis previo a la situación antes de abordar el, el Es previo conflicto. y es permanente, Sí, Bauti, hay que actualizar. porque no, y además es en la interacción, es en el momento de la interacción. Mira, hay un artículo que saqué en La Trama, en la revista de Florencia, en donde cuento con un poco de microanálisis, una conversación con el expresidente Rafael Correa, ¿no? En ese conflicto entre Ecuador y Colombia. Porque, bueno, la mirada de las narrativas que tiene Saracó lo que hace es analizar el intercambio textual, cómo va, digamos, la interacción entre el mediador y la parte, cómo va modificando la trama de la narrativa y cómo, siguiendo la línea del título de tu programa, ¿no?, cómo conversando vamos siendo personas que nos modificamos, ¿no? Y al modificar el personaje en la trama que sostiene la conflictividad, ese personaje se puede cambiar, esa narrativa se puede cambiar y el conflicto se puede cambiar, ¿no? Clarísimo. Claro, y en esa línea trabajamos, ¿no? Así que en realidad yo la verdad que creo que a veces pecamos de soberbia y no de ser naifs, los que creemos en el diálogo. Bueno, justamente sobre eso, en su momento me acuerdo teniendo esta conversa parecida con Pablito Lumerman, gran amigo, gran profesional, también en este espacio. Pablito me dijo, yo le diría a quienes piensan que somos naif y que esto es kumbaya y darse las manos, que no saben lo complejo que es trabajar
justamente en estos procesos. Pero te cuento que recuperamos los comentarios, Fran, la gente Sí, ya puede sí, y ahí comentar. acabo de ver uno. Sí, ahí Sí, acabo de ver uno con el que coincido completamente, porque vos usaste el término la pasada y yo lo quería subrayar. Evolucionamos. Eso es lo que pasa. total, total. Evolucionamos. Es Quiere así, decir que crecemos, dice alguien allí. Sí. tal cual. Bueno, Jiménez Atakis dice, mira, una de las cosas más maravillosas es cambiar de opinión, ya que implica aprendizaje, ¿no es cierto? Claro, Eh, exactamente. Bueno, fíjate vos que la mediación, precisamente esa identificación de cambiar de opinión con aprendizaje, la mediación implica un proceso de aprendizaje para las partes, ¿sí? Por supuesto para el mediador también, pero implica un proceso de mediación para las partes en donde, un proceso de aprendizaje para las partes, en donde las partes incorporan, aprenden en el sentido de incorporar algo en su universo y en su conocimiento de la situación que hace que puedan ver la situación de una manera más completa y diferente, ¿no? Fíjate, en ese conflicto entre Ecuador y Colombia, yo estaba con el Centro Carter, me parece que vos querías que yo cuente alguna cosa sí, concreta, ¿no? sí, está genial porque te estás adelantando justamente a esto, pero como forma parte de la conversa sale naturalmente, ¿no? Que estamos arrancando con una serie de reflexiones que a mí me interesaba más que nada también teniendo en cuenta la riqueza de tu camino, que compartas alguna o algunas circunstancias en las cuales te encontraste alguna dificultad en un proceso de abordaje de un conflicto, conflictividad, en el cual el diálogo o la interacción se trabó y cómo trabajaste un poquito eso. Y estabas justamente hablando del caso de, no sé, ahora de Ecuador y de Colombia, pero si quieres Sí, contar un sí, poquito. sí, sí, sí. Sí, ahí, bueno, ahí armé un proceso de diálogo con un enfoque como de prevención de conflictividad, digamos, en el 2007, cuando yo estaba como representante del Centro Carter para América Latina. Correa nos invita a que apoyemos el proceso de la constituyente, etcétera, etcétera, y en un momento determinado escucho un discurso de él lanzando el Plan Ecuador y decía un montón de cosas, el Plan Ecuador para llevar a la frontera, democracia, institucionalidad, progreso, lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, diciendo un montón de cosas en donde ni mencionaba Colombia y ni mencionaba Uribe, pero todo eran mensajes diciendo nosotros somos completamente diferentes a los del otro lado, ¿no? Y entonces yo dije, no, acá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Acá hay un líder carismático de izquierda en Ecuador, un líder carismático de derecha, Uribe, en Colombia, es como y esa frontera con montones de conflictos es una receta para la explosión. Y entonces, junto con otros amigos, junto con Naciones Unidas, armamos un proceso de diálogo entre 10 ciudadanos colombianos y 10 ciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Como un espacio, esta es una idea que me acompaña desde siempre, del ejercicio de este trabajo en conflictos sociales, que es que a los conflictos sociales y políticos hay que abordarlos del costado. Vos le querés hacer un tacle de frente y te patean la cara, ¿sí? Pero si vos lo querés taclear bien, lo tenés que ir por el costadito. Entonces, era generar un espacio lateral de ciudadanos sin responsabilidad gubernamental, ¿sí? Pero que tuvieran llegada a los niveles de decisión de sus países, o fueran gente que tiene mucha influencia en su sector, ¿sí? Entonces elegimos 10 ciudadanos en Ecuador, 10 ciudadanos en Colombia, largamos un proceso de diálogo que la primera sesión fue bastante complicada en Atlanta, en el Centro Carter, pero bueno, se comenzó a generar esa maravilla que se genera en el diálogo. La segunda reunión en Quito fue maravillosa porque
Bueno, comenzó con uno de los colombianos, con Augusto Ramírez Ocampo, el querido Augusto, diciendo, en la reunión anterior entendimos lo que el significado de la palabra catarsis, ¿no? Se había hecho la catarsis y el enojo que había entre ecuatorianos y colombianos dentro de ese grupo pudo ser aireado, ¿viste? Y esa segunda reunión fue maravillosa, se trabajó genial y salieron un montón de iniciativas. Fue en febrero del 2008. Una semana después vino el bombardeo en Angostura, los presidentes se pelearon y se rompieron relaciones diplomáticas. Por ahí, Entonces, para aclarar un poquito ahí, entre paréntesis, el bombardeo fue el bombardeo del ejército, de las Fuerzas Armadas colombianas a un campamento de las FARC que estaba en Angostura, en territorio ecuatoriano, y eso generó la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. así es, así es. Lo llamó Uribe a Correa a las 7 de la mañana y dice, presidente, le quiero decir que, bueno, hubo esta situación, no se dieron cuenta que ya estaban en territorio ecuatoriano y bueno, y después Correa se convenció que Uribe le había mentido y se enfureció y entonces creo que por la televisión decidió romper relación. Sí. Bueno, ahí Camilo, que es colombiano, que nos está viendo, nos dice dónde mataron a Tirofí. No, donde mataron a Reyes. A Reyes, a Raúl Reyes. Sí. Sí, fue el bombardeo donde se mató a Raúl Reyes y se secuestraron las computadoras que se las llevó la Fuerza Armada colombiana, las famosas computadoras de Raúl Reyes, ¿no? Exacto. Bueno, el conflicto, un conflicto interesantísimo que da para mucho, pero nos agarró a nosotros en medio del proceso de diálogo. Habíamos planeado 4 reuniones, llevábamos 2 y entonces de repente los ecuatorianos nos dijeron, no, a la reunión planeada para el mes que viene en Bogotá nosotros no podemos ir, ¿no? Nuestros 2 países tienen relaciones rotas, no podemos ir en contra de lo que decidió nuestro país, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces conseguí que 3 miembros del grupo de colombianos viajaran a Ecuador, ¿sí? Para que los mismos miembros del grupo hablaran con los miembros del grupo ecuatoriano sobre la base del argumento de que si antes era necesario, ahora era imprescindible crear puentes, ¿no? Digamos, antes era necesario porque había mucha tensión, ahora que se rompió todo, ustedes que son ciudadanos tienen la posibilidad de generar puentes que los gobiernos no pueden tener porque rompieron relaciones, ¿no? Y entonces vinieron 3 colombianos a Ecuador, logré llevarlos a hablar con la canciller, ¿no? Con la canciller Marisabel, una genia, Marisabel genial. Y bueno, y el mismo hecho de que la canciller reciba a los colombianos y, digamos, les hice la consulta si nosotros podíamos seguir en el proceso de diálogo, aun cuando las relaciones, y dijo sí, por supuesto, son cuestiones de ciudadanos, nosotros no tenemos nada que opinar ahí, y lo habíamos diseñado así el proceso, ¿no? Por suerte, con una luz verde muy explícita de ambos gobiernos, pero sin que comprometiera a los gobiernos. Y entonces al no comprometer al gobierno también tener la libertad de que podía seguir, ¿no? ¿Y cómo se superó entonces el impasse? Se superó con un diálogo de más confianza, en donde la relación frente a la dificultad se fortaleció. Y en la tercera reunión que se hizo en Bogotá y a la que fueron finalmente los ecuatorianos, se produjo el famoso clic de los procesos de diálogo. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, ahí le pedí a Antonio Navarro Wolf, que era miembro del equipo colombiano, y a la Claudia Gurisati, que era una periodista muy cercana a Uribe. ¿Directora de noticias en ese momento o todavía no era directora de noticias? No, era la directora era la periodista estrella de RCN, del noticiero, ¿sí? Que mostrara el impacto de la guerrilla en la vida cotidiana de los colombianos.
y a Antonio Navarro que hiciera un análisis del poderío militar de la guerrilla en ese momento, ¿no? Y le pedí a Francisco Carrión, que era el ecuatoriano que había sido ex canciller, que estaba ahora, y a Adrián Bonilla, que era el secretario general de la Flaxo, que eran miembros de Ecuador, del Grupo Ecuador, que cuenten el impacto de la guerra con el Perú y la hipersensibilidad ecuatoriana con los temas territoriales, ¿no? Entonces, en esa reunión, los ecuatorianos entendieron lo que significaba para los colombianos la guerrilla y los colombianos entendieron lo que significaba para los ecuatorianos el territorio, ¿no? Y al comprenderse mutuamente, cambiaron de opinión acerca del otro, ¿sí? Cambiaron de opinión en el sentido de, bueno, me doy cuenta de lo que significa para vos que nosotros bombardeemos tu territorio, cuando te pasaste casi 100 años con una intromisión del Perú en el borde sur de tu país, ¿no es cierto?, comiéndote el territorio, ¿no? Y lo que significa para vos la presencia de la guerrilla, que, digamos, para Ecuador es algo que en ese momento es completamente desconocido, ¿no? Y yo le decía a los ecuatorianos y a los colombianos, viajaba todo el tiempo entre país y país, ¿no? Si ustedes no tienen idea lo diferente que es la realidad cotidiana de cada país. No, yo tengo la anécdota esa de que uno de los miembros del grupo de diálogo, mirá cómo crearon puentes, ¿no? Uno de los miembros del grupo de diálogo me dice, che, el nuevo ministro de Defensa de Colombia es compañero mío y amigo desde el Jardín de Infantes. ¿Querés que te lleve a verlo? Sí, claro, le digo, por supuesto. Entonces vamos a verlo. Para ver al ministro de Defensa pasamos 4 puestos de guardia. Uno para entrar con el auto, después nos bajamos otro, después nos acompañó un militar, después nos pidieron 3 veces los documentos. Y iba invitado por el ministro con su íntimo amigo, ¿sí? Cuando estábamos hablando con el ministro, digo, me dice el ministro, me dice, bueno, me saludaron todos los colegas de la región, menos el de Ecuador, que me hubiera gustado que también me felicitara, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pero seguramente él está más que dispuesto. Digo, yo lo conozco muy bien y es un hombre que seguramente le encantaría saludarlo, ¿no? Bueno, sí, pero no sucede. Bueno, le digo, podemos hacer que suceda si usted quiere. ¿Qué? Me dice, ¿cómo? Y bueno, le digo, así como usted tiene a su íntimo amigo acá en Colombia, una muy amiga del ministro de Defensa de Ecuador es miembro del grupo de diálogo de Ecuador. Sencillamente nos ponemos de acuerdo y usted se junta con su amigo de la primaria y el ministro de Defensa se junta con su amiga de la familia. Ellos dos, que son ciudadanos, se llaman por teléfono y si ambos están de acuerdo, le pasan el teléfono a los 2 ministros y hablan ustedes. Ah, eso sería fantástico, me dice. Bueno, listo, lo hacemos. Me voy a Ecuador y le digo a Grace Jaramillo, que era muy amiga del ministro de Defensa de Ecuador, le digo, che, mirá, salió esto, qué sé yo, lo podemos ir a ver, le pido una reunión al ministro de Defensa. Me dice, sí, vamos, vamos. Entramos por el estacionamiento trasero del Ministerio de Defensa, nadie nos paró, subimos una escalera externa, ¿no es cierto?, en donde había un guardia en la puerta de la oficina, saludamos, hola, buenas tardes, y entramos a la puerta del despacho del ministro de Defensa de Ecuador. Sí, y ustedes, no, tenemos una reunión con el ministro. Ah, sí, un minuto, ya sabe, el ministro, le toca y pasamos. Nunca nos pidieron documentos, nada, ¿no? Sí. Y cuando le dije al ministro de Defensa, me dice, ay, sería maravilloso tener una línea verde. Vos sabés el miedo que yo tengo que cualquier estúpido nuestro en la frontera, un avión se cruce un poquito y considere que violó el espacio aéreo, lo bombardeen, o lo volteen y tenemos un conflicto armado por cualquiera. Yo necesito saber, me dice, necesito hablar con alguien que me diga si efectivamente estamos en guerra o no.
la Así que necesidad no, de ese puente y la construcción de ese puente a partir de esto que decías, ¿no? De primero el entrarle por el costado, que me parece clave, como un mensaje a rescatar súper importante de cómo entrarle por el costado para que los anticuerpos que por ahí iniciales nos reboten, ¿no? claro, Eh, claro, Entender que por ahí los primeros encuentros necesitan de esa catarsis, de soltar la carga que viene con las distintas partes de un conflicto y claro. compartir esa carga y ese lugar. Eh, y Pero es que después, el diálogo te permite eso. total, El diálogo te permite no entrar a la negociación. No entras a la negociación con el diálogo. Lo que haces es entrar al análisis de cómo está mirando la situación cada uno, ¿no? Y entonces a comenzar a compartir tal qué es lo cual. que yo, qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que yo pienso, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me molesta, qué es lo que me hace enojar, ¿no? Y genera el espacio para que pueda decir todas las cosas que me generan las emociones que impulsan la conflictividad, ¿no? Y contribuye un poco digamos, a la ruptura de la deshumanización de quien está del otro lado y al proceso de Claro, humanización de quien está del otro lado que nos acerca también bastante en estos procesos, digo, por lo menos a esos zapatos, porque, bueno, el tercer punto creo clave que mencionaste es este del clic, que básicamente fue a partir de lo que generaron y de la propuesta de compartir estas visiones de ambos lados, que no es otra cosa que, che, ponete en los zapatos de quien está de este lado, che, ponete en los zapatos de quien está de este otro lado. O sepan qué significa o parte de lo que significa estar en estos zapatos. Mira, Gachi dice, creo que la historia personal de Antonio Navarro como ex guerrillero fue clave para que los ecuatorianos resonaran. Eh, y sabes que más, te estoy escuchando muy bajo de repente, no sé qué pasó. a ver ahí, ¿me seguís escuchando A bajo? ver, sí, me decías que, Gachi nos dice, creo que la historia personal de Antonio Navarro como ex guerrillero fue clave para que los ecuatorianos resonaran. claro, sí, totalmente. Sí, Nos sí, dice, claro, totalmente. y Majo nos dice, una maravilla del diálogo a través de la palabra es que fluye una corriente de significado dentro y a través de los implicados, de lo cual puede emerger una nueva comprensión, un significado compartido, ¿no? Estamos hablando un poco de eso. Exactamente, bueno, precisamente el proceso consiste en transformar los significados, transformar el proceso de otorgarle significado a las acciones, ¿no? Este, eh, Uno ve cómo en la mayoría de los conflictos hay una serie de supuestos, cosas que asumo, que el otro hace porque quiere esto, quiere aquello, quiere lo demás allá, ¿no? Y generalmente son cosas que van en contra mío o que me dañan, ¿no? O siento yo amenazada mi identidad o cosas que para mí son muy importantes, ¿no es cierto?, con cosas que el otro dice cuando en realidad no es la intención del otro, ¿no? En este mismo conflicto de Colombia-Ecuador, después de esto yo estuve haciendo una mediación directa entre los dos gobiernos, ¿sí? Secreta. Y cuando ya estábamos sobre el final bueno, digamos, iba y volvía, ¿no? Y en un momento determinado me dicen los colombianos, no, me dicen los ecuatorianos, no, lo que pasa es que Colombia quiere boicotear la presidencia de Rafael en el UNASUR, el rol de Rafael en el UNASUR, ¿no? Y por eso no vinieron a Quito y por eso ahora parece que no van a ir a Argentina. Era el momento en el que se estaban haciendo las reuniones como constitutivas del UNASUR y la sede iba a estar en Ecuador, ¿no? Y entonces digo, me parece rarísimo, digo, no creo que eso sea así. Me voy a Colombia, hablo con
el asesor clave de Uribe con el que negociábamos, ¿no? Y le digo esto, le digo, no, me dice, de ninguna manera, ¿cómo? Al contrario, a nosotros nos interesa mucho estar en el UNASUR y fortalecer ese espacio. Y sí vamos a ir a Argentina. Déjame que lo chequee, me dice, pero yo creo, eso así lo entiendo yo. Bueno, le digo, chequealo con el presidente y si ustedes van a ir a Argentina, como yo soy de Argentina, por ahí puedo hablar con la gente de Cancillería y armamos una reunioncita directa entre ustedes en el costado de la reunión del UNASUR, ¿sí? Para que se resuelvan algunas cositas que teníamos ahí en el medio de la mediación. Y me dice, pero lo que pasa es que hay mucho enojo porque el gobierno de Ecuador, porque el presidente lo manda al fiscal a que procese a nuestro ministro de Defensa y a que haga esto. No, pero ¿cómo se te ocurre? Ese fiscal se cortó solo. Están indignados con el fiscal. No, bueno, pero eso no pasa. ¿Cómo un fiscal se va a cortar solo? No pasa en Colombia, pero allá pasa, te juro. Bueno, le digo, mirá, yo voy a chequear, pero te paso de nuevo. Bueno, y había las percepciones de estas amenazas de lado y lado, ¿no? Que las disolvimos con la comunicación de ir y volver y decir, no, mirá, esto no es así, no es así, bueno, hicimos esa reunión, armamos esa reunión en Bariloche, sé que salió bastante bien y ahí el proceso avanzó un poco más, ¿viste? Pero generalmente la falta de comunicación y la falta de diálogo lo que hace es alimentar los temores acerca de las malas intenciones del otro, ¿no? Tal cual, sí, y así crecen los conflictos. Y bueno, ahí justamente Anucci Acevedo nos dice, suponer es la mayor causa de conflictos y muchas veces el rol que juegan las percepciones, ¿no es cierto? Porque bueno, sí, son percepciones, son ideas que tengo de cómo es la cosa. Ahora, la percepción alimenta la acción y ahí es donde se complican los escenarios también muchas veces, ¿no es cierto? Se congeló un poquito. O sea, ahí volviste. Sí, se ha congelado un poquito. Eso, el rol de las percepciones en alimentar las acciones y en complejizar los escenarios de conflictividades que ya de por sí son complejos y por eso cuán clave es ese entendimiento previo, durante y post de las miradas que nos comentabas hace un rato, ¿no? Porque en cierta forma se trata de intentar cambiar unas lentes y ver las cosas con otras lentes. Entender primero con qué lentes se está viendo y después intentar trabajar en cambiar esas lentes. Tal cual, tal cual. Como mediador, ¿no? Y como tercero, uno va de alguna manera adquiriendo una gimnasia para tratar de ver cuáles son lentes y cuáles son lentes que se ponen y se sacan y cómo son esas lentes y cuáles son ya, digamos, miradas, maneras de mirar, ¿no? Y vas acostumbrándote a ir testeando, ¿no? Ir haciendo digamos, como explorando la textura de ese anteojo, digamos, ¿no? Si se puede cambiar o si es muy constitutivo de la persona, ¿no? Si está muy ligado a su propia identidad, o si hay opciones, si hay alternativas a ese lente con el que está mirando que pueda aceptar, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos a nivel de las personas específicamente, ¿no? Bueno, a ver, como decía Sarah Cobb, ella no deja que le digan, no deja que le pongan el apelativo y empiece a buscar apelativos distintos, hacer reformulaciones, hacer connotaciones positivas, ¿no? En la narrativa. Si vos lo ves desde el lado de los intereses es más o menos igual, ¿no? Que tome preponderancia un interés que no necesariamente es un interés opuesto, ¿no?
Y en realidad donde vos estás trabajando es en el universo del otro. Ahora, para poder trabajar en el universo del otro, tenés que tener bastante conciencia de tu universo propio, ¿no? Totalmente. Y a ver, me parece súper importante esto que decís por ahí, arrancar o dar preponderancia en un determinado momento a aquello que no aparece como interés opuesto, o aquello, dicho de otra manera, por ahí dar preponderancia a algún punto en común que podemos tener con quien está del otro lado en un conflicto en particular o en una conversación sobre un tema en particular. Y esto me lleva a una de las últimas preguntas de esta aventura de una hora que tenemos, que es justamente intentar reflexionar sobre experiencias como la que nos acabas de compartir en este proceso entre Colombia y Ecuador y en otras muchísimas más que vos tuviste, y cómo usar algunas de estas lecciones aprendidas en estas conversaciones con nuestros entornos cercanos, familia, amigos, amigas, ¿no? Cuando hoy queremos hablar, no sé, hace unos meses de la legalización o no legalización del aborto, sobre cuarentena sí, cuarentena no, economía versus salud, ¿no? Como estos grandes temas y además a medida que nos vamos, en el contexto, por ejemplo, argentino, a medida que vamos avanzando hacia, en el proceso electoral, las dinámicas también se complejizan aún más, ¿no? Y esto se refleja también en la mesa del domingo y en la cerveza, el café con mis amigas y amigos. Entonces, creo que algo clave que acabas de decir es, che, ¿por qué no pensamos también en arrancar o en dar preponderancia en algún momento a lo que podemos estar de acuerdo? Porque muchas veces creo que lo que nos pasa es que arrancamos con los tapones de punta con respecto a determinados temas, y además que sabemos que tenemos ideas y visiones discrepantes, pero vamos al ring, ¿no? A ver quién gana. Entonces, ¿qué lecciones crees vos de tu riquísima experiencia nos pueden servir para dialogar más y mejor con nuestro entorno más cercano, aún sabiendo que existen diferencias? Bueno, primero que cuando vos querés dialogar sobre un tema conflictivo con otro, tenés que ser consciente que querés hacer ese diálogo con otro, ¿no es cierto? Ver cómo podés adoptar una posición de tercero con respecto a esa conversación. ¿Sí? Porque si vos adoptás la posición de parte, vas a entrar en una dinámica de competencia, vas a entrar en una dinámica de pulseada, ¿sí? Entonces, adoptar frente a vos mismo y el otro un rol como de tercero, es decir, bueno, vamos a utilizar las herramientas que nosotros sabemos que son indispensables para poder tener una buena conversación sobre una situación conflictiva. Y lo primero que necesitas es crear un espacio en donde esa conversación sea posible, ¿no? Si vos crear un espacio quiere decir crear un espacio relacional de conversación, ¿no? Si muchas veces las conversaciones sobre temas conflictivos se dan en un espacio en el que no es el más adecuado para tener esa conversación, ¿no? En donde es muy difícil que vos puedas salirte de tu posición de parte y tratar de defender tus convicciones y tus intereses y tus posiciones y qué sé yo, que muchas veces están ligadas a lo que para vos es tu propia identidad, ¿no? Digamos, si vos sos un provida furioso, ¿sí?, que te saquen el tema del aborto en una conversación de café, bueno, te tenés que defender tu identidad, digamos, ¿no? Pero si vos generás el espacio comunicacional para poder tener la conversación, es lo que hacemos cuando hacemos una mediación o cuando hacemos una negociación, ¿no? No entrás directamente al tema, comenzás a darle vueltas
comenzás a conversar de algunas cosas que generan sintonía con el otro, ¿sí? Que generan un espacio en donde lo común que tenemos o la sintonía que tenemos nos resguarda, ¿sí? De un enfrentamiento. Lo que tenés que evitar cuando querés hablar de un tema conflictivo es la dinámica de enfrentamiento, de confrontación, ¿no? Exactamente. Y nosotros como mediadores nunca entramos en una confrontación, ¿sí? Si tengo un impulso muy fuerte del otro, en contra de lo que yo estoy diciendo, me doy una vuelta. Yo no me voy a poner a pelear con el otro, ¿sí? Entonces la verdad es que cuando quieres conversar en la mesa familiar o con tus amigos de temas conflictivos, lo primero que tenés que hacer es respirar y tener conciencia de que querés tener una buena conversación sobre este tema y entonces tenés que generar el espacio relacional como para una conversación difícil, ¿sí? Y una vez que generás el espacio relacional para esa conversación difícil, que habitualmente se hace poniendo sobre la mesa los intereses en común, las afinidades, la sintonía, ¿no? Lo que nos une, empezás a sacar con preguntas, como hacemos los mediadores, los aspectos espinosos del tema que querés conversar, ¿no? Pero no nace espontáneamente. Esto es totalmente contraintuitivo, tener un diálogo constructivo sobre temas difíciles, ¿sí? Lo que nos sucede habitualmente y nos sucede mucho a los mediadores es que cuando sacan un tema que me toca una fibra íntima, salto como leche hervida, y mi hija me dice, ¿y el mediador dónde está? Totalmente. Está bueno también humanizarnos a nosotros mismos que trabajamos de esto hace un tiempo, y entender que, por ejemplo, Convertíamos también arrancó después de un par de salidas de grupos de WhatsApp por esta fibra que se toca y salir en lugar de ver el diálogo. De que después podemos en otra instancia también hablar del rol de las redes sociales y eso. Pero mira, justamente sobre esto, sobre algunos de estos puntos, a ver, me quedan dos reflexiones muy claves. Una, generar y crear, o tres, generar y crear ese espacio para tener la conversa. Me acuerdo que en un diálogo que tuvimos con Elena Díaz Pinto el año pasado, Elena dijo, bueno, si la discusión en manera de confrontación se da siempre en el café después del almuerzo, anda a tener esa conversación caminando por una vuelta a manzana, o no, genera otro espacio también para tener esa conversación. El segundo punto que levantaste que me parece clave es por dónde podemos ir hablando para encontrar puntos de acuerdo antes de entrar en los temas espinosos que podemos ir sacando y abordando a partir de estas preguntas claves. Y el tercero creo que tiene que ver con esta necesidad de, justamente si vas a empezar por encontrar estos puntos de acuerdo, es cambiar el chip de entrar al reino, aún sabiendo que sobre algo tenés una visión diferente con quien está del otro lado. Claro. ¿No? Mira, para mí uno de los hallazgos más valiosos del modelo de Harvard es la distinción entre los intereses comunes, opuestos y diferentes, ¿no? Entonces yo siempre digo que el camino hacia el acuerdo comienza con los intereses comunes, ¿no es cierto?, poniéndolos sobre la mesa, luego compensando intereses diferentes o componiendo intereses diferentes para finalmente llegar a los intereses opuestos, ¿no? Entonces vos tenés que ir, y eso te indica una manera de ir trabajando en el conflicto, se trate de una transacción o se trate de un conflicto social, ¿no? Cómo vas encontrando el terreno común primero, y eso es generar valor en la visión de Sebeño, ¿no? Cómo vas tratando y generar valor quiere decir cómo componés los intereses que son diferentes, ¿no? UNASUR y el fiscal, ¿no? No tienen nada que ver y sin embargo
eran motivaciones muy importantes para parte y parte, y una vez que eso se desarticula y te dicen, no, no, yo voy a estar acá, no, no, este no va a tener ningún tipo de apoyo en lo que está haciendo porque es un loco que se corta solo, generaste valor, ¿sí? Totalmente. Y entonces cuando llega el momento de negociar los intereses que son opuestos y en donde todo lo que se lleva uno pierde el otro, tenés un terreno recorrido que justifica que puedas hacer concesiones. Ahí es donde se hacen las concesiones, ¿no? Muy bueno. Pero ¿Cómo construimos para llegar al momento de las concesiones o también de entender las complementariedades por ahí de estos intereses diferentes, no necesariamente opuestos, exactamente, y ver cómo las exacto. piezas pueden encajar? Cuando Claro. hablamos de las fibras que tocaban, Caro nos dice tener cuidado con que los ruidos internos no interfieran en la escucha, ¿no es cierto? Y Camilo nos dice, además, en estos contextos, sumar el papel a veces de los medios de comunicación que apelan muchas veces a las emociones más pasionales en estos conflictos, ¿no es cierto? Y cómo nos posicionan. No, bueno, totalmente. Bueno, pero es que lo que decíamos un poco al principio, ¿no? En el lenguaje nos construimos, en las conversaciones, en las narrativas, ¿no? Y las redes sociales y los medios masivos de comunicación son constructores de esa narrativa y utilizan y manipulan el lenguaje, y entonces tenemos que poder incorporarlos en el proceso, ¿no? Y eso es un desafío grande, es un desafío muy grande. Totalmente. Mira, Gachi nos dice, muchos recursos internos hay que desarrollar para no saltar cuando nos tocan la fibra. Así que creo que nos entendemos entre todas y entre todos acá. Y Mago dice Totalmente. claramente, si no seríamos iluminados. Bueno, también está bueno, creo que tener esa mirada también nosotros y nosotras que trabajamos en estos temas, que también nos humaniza a nosotros y nos hace ver nuestros propios desafíos en lidiar con mucho de Sí, esto. cuando yo me enojo con alguno de mis hijos y comienzo a gritar, y entonces mi hija mayor, sobre todo, mi hija mayor, mi segunda, Sofía, que estudia ciencia de la comunicación, me dice, ¿y el mediador? ¿Dónde está el mediador? Yo no traigo el trabajo a casa, en mi casa tengo que ser, en mi Entonces, trabajo tengo que ser tolerante, paciente, no, amplio, no traigo el trabajo a casa. ni hablar en alguna discusión de pareja que me ha tocado y que también el mediador se me va. No, Bueno, en esa la verdad que yo tengo la verdad, la gran suerte de que encontré la fórmula perfecta. Digo siempre sí, cariño y listo. Es así. Siempre le hago caso y ya está. muy bien, está muy bien. Nosotros tenemos negociaciones, pero funciona también, No, muy bien. no, no, no. Fran, Bueno, te quiero agradecer profundamente a vos no, ya del vos. otro lado. Es riquísimo cada vez que tengo la oportunidad de escucharte y de aprender y de reflexionar. Y agradecerle también muchísimo a todas las personas que se sumaron a la conversa del otro lado. Y bueno, dejarte con las palabras que quieras cerrar. Pero mil gracias de corazón. No, al contrario, gracias a vos, yo te felicito por esta iniciativa. Y la verdad es que en realidad lo que quisiera subrayar es el título de tu espacio, cómo somos conversando, ¿no? Y cómo en realidad las conversaciones nos hacen ser, ¿no? Y, y cómo mi recomendación es apreciar las buenas conversaciones, buscarlas, ¿sí? Y tener la disposición a que esas conversaciones nos hagan crecer, ¿no? Hablaste de Gachi, y, y una de las conversaciones más importantes de mi vida la tuve con ella cuando comenzamos a estudiar mediación, y yo me llevaba muy mal con mi primera esposa, y Gachi me dice, pero ¿por qué no utilizas esto que estamos aprendiendo?
¿no? ¿Por qué no utilizas esto que estamos aprendiendo para tomar decisiones? Porque sos joven y no hay derecho a que vivas tu vida sufriendo, ¿no? Y la verdad es que cada vez que uno toma decisiones importantes en su vida, habitualmente hay alguna conversación significativa que te ayudó a tomar esas decisiones importantes. Entonces, cuando trabajamos en conflictos con otros, tenemos ese rol también, ese rol de poder generar el espacio para tener conversaciones significativas que quizás le ayudan a los otros a tomar decisiones más positivas y constructivas para su vida. Totalmente. Buenísimo. Muchísimas Bárbaro. gracias de nuevo, Frank. Y gracias A a todas vos. y a todos. Que tengas una buena noche y nada, seguimos conversando. Gracias. Un abrazo. Otro, Chao, un chao. abrazo grande. Chau, chau.